Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado un montón de debates y sinceramente que nos toca a todos un poquito el corazón. Hoy vamos a hablar de, bueno, prepárense, porque vamos a desgranar una situación que ha sido bastante intensa. Sí, me refiero a lo que está pasando con Demet, y esa frase que ha resonado tanto, me equivoqué con Khan. Pude haber fallado. Uf. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué significa realmente para ella? ¿Qué nos dice a nosotros? Vamos a explorar todos estos matices, a analizar las posibles razones, a ponernos un poquito en su piel y a ver qué podemos aprender de todo esto. Y ya saben, si les gusta este tipo de contenido, si quieren seguir recibiendo estas dosis de análisis y conversación sobre temas que nos importan, no olviden darle a ese botón de suscribirse. Es completamente gratis y así no se pierden nada de lo que publicamos. Así que vamos a empezar. Cuando escuchamos a alguien, especialmente a una figura pública, decir algo tan contundente como me equivoqué con Khan. Pude haber fallado, inmediatamente se nos activan todas las alarmas. Es una declaración de vulnerabilidad, de introspección profunda, y eso siempre llama la atención. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, hemos pasado por momentos en los que hemos tenido que enfrentarnos a nuestras propias decisiones, a nuestros propios errores, a esas ocasiones en las que miramos atrás y pensamos, ay, quizás no fue por ahí. Y ver a alguien que admiramos o que seguimos reconocer esa posibilidad, esa realidad, nos conecta de una manera muy especial. Primero analicemos la frase en sí. Me equivoqué con Khan. Esto implica una relación, una situación, una dinámica donde las acciones o decisiones de Demet tuvieron un impacto, y ella ahora reconoce que ese impacto pudo haber sido negativo, un error. No es solo me equivoqué, es me equivoqué con Khan. Esto nos habla de una relación interpersonal, donde la otra persona, Khan, está en el centro de esa equivocación. ¿Qué tipo de relación podría ser? Podría ser una amistad, una relación profesional, e incluso, aunque es un terreno más especulativo y debemos ser cautelosos, una relación sentimental. La forma en que ella lo expresa sugiere que las cosas no salieron como esperaba, o como deberían haber salido, y que ella asume una parte de la responsabilidad. Luego viene la segunda parte, que creo que es la que le da una capa adicional de complejidad, pude haber fallado. Esta parte es crucial. No es una admisión rotunda de que falló de manera catastrófica, sino la posibilidad, la potencialidad de haberlo hecho. Pude haber fallado es una forma de decir, soy consciente de que mis acciones o mi forma de proceder pudieron tener consecuencias negativas, pude no haber estado a la altura, pude haber tomado el camino equivocado. Es una reflexión madura que permite el matiz. Reconoce que quizás no tuvo toda la culpa, o que el resultado final no es algo que pueda catalogarse únicamente como un fracaso absoluto, pero sí admite la posibilidad de que su contribución a la situación haya sido un error o una imperfección. Esto abre la puerta a muchas interpretaciones, ¿verdad? ¿Y qué podría haber llevado a Demet a hacer estas declaraciones? Las posibilidades son tan variadas como las situaciones de la vida misma. Podríamos estar hablando de un proyecto profesional en el que ella, junto a Khan, trabajaron y algo no salió bien. Quizás una inversión, una decisión estratégica, o incluso la forma de gestionar un equipo. En el ámbito profesional, los errores son comunes, y la capacidad de reconocerlos y aprender de ellos es una señal de liderazgo y madurez. Imaginemos que estaban lanzando un nuevo producto, y Demet tomó una decisión clave sobre la estrategia de marketing, y el resultado no fue el esperado. En ese contexto podría decir, me equivoqué con Khan en la estrategia. Pude haber fallado en prever las reacciones del mercado o en la ejecución. Pero también, y es algo que siempre suscita más morbo en el mundo del espectáculo y de las redes sociales, podría estar relacionado con una relación más personal. Si Demet y Khan tuvieron algún tipo de vínculo más allá de lo profesional, y las cosas terminaron de forma complicada, esta frase cobra otra dimensión. Podría significar que ella siente que no gestionó bien la situación, que sus acciones o palabras hirieron a Khan, o que no estuvo presente de la manera que debería haber estado. Me equivoqué con Khan al no escucharle más, pude haber fallado en comunicarme de forma más efectiva, son solo ejemplos de lo que podría estar pensando. La belleza de esta frase es que, sin dar demasiados detalles, nos permite imaginar un abanico de escenarios. Lo que me parece fascinante de esta declaración es la honestidad.
En un mundo donde a menudo se busca proyectar una imagen de perfección, donde intenta disimular los tropiezos, escuchar a alguien admitir, aunque sea la posibilidad de haberse equivocado, es refrescante. Demuestra humildad. Demuestra que está dispuesta a reflexionar sobre sus acciones y su impacto en los demás. Y esa reflexión es, en sí misma, un acto de valentía. Pensemos en el impacto que esto puede tener en su audiencia. Para muchas personas, especialmente aquellas que están pasando por situaciones similares en sus propias vidas, escuchar a Demet decir esto puede ser un bálsamo. Puede hacerles sentir menos solos en sus propios errores. Puede inspirarles a reflexionar sobre sus propias relaciones y a no tener miedo de admitir cuando se equivocan. La autenticidad es una cualidad muy valorada, y este tipo de declaraciones son un claro ejemplo de ella. Ahora, ¿qué significa pude haber fallado en contraposición a fallé? La diferencia es sutil pero importante. Pude haber fallado sugiere una autocrítica que no es necesariamente destructiva. Es una invitación a la reflexión, una advertencia interna. No se cierra la puerta a la posibilidad de que, a pesar de las dudas, las cosas pudieran haber salido bien en cierto nivel, o que el resultado no sea tan desastroso como se temía. Es como decir, sé que hubo margen de error, y me pregunto si ese margen se convirtió en una realidad. Esto permite espacio para el crecimiento, para el aprendizaje, para la reevaluación. No se trata de lamentarse eternamente, sino de entender qué sucedió y cómo seguir adelante. Podríamos incluso interpretar que Demet está compartiendo esto para sanar, para liberar una carga. A veces, cuando guardamos nuestros errores o nuestras culpas, nos pesan. Compartirlo, incluso de forma velada, puede ser un paso hacia la superación. Y al hacerlo público quizás busca la comprensión, o simplemente expresar lo que siente. Además, hay que considerar el contexto en el que se hizo esta declaración. Fue en una entrevista, en una publicación en redes sociales, en una conversación privada que se filtró. Cada contexto tiene sus propias implicaciones. Si fue en una entrevista, es probable que haya sido una respuesta a una pregunta específica, y la forma de responder puede haber sido cuidadosamente pensada. Si fue en redes sociales, podría ser una expresión más espontánea y directa de sus sentimientos. Sea cual sea el caso, el mensaje ha llegado, y ha resonado. Pensando en Khan, ¿cómo podría él interpretar estas palabras? Si las llega a ver o a escuchar, es probable que también se vea interpelado. Podría sentirse aliviado de que Demet reconozca una posible equivocación de su parte. O podría sentirse molesto si considera que la equivocación fue unilateral y grave. O quizás si la relación aún existe, podría ser un puente para la comunicación, un punto de partida para resolver malentendidos. Y aquí es donde entra la parte más interesante para nosotros como espectadores y analistas de estas situaciones. ¿Qué aprendemos de todo esto? Primero, la importancia de la autocrítica constructiva. No se trata de flagelarnos por nuestros errores, sino de reconocerlos, entender su origen y cómo podemos mejorar. Segundo, la vulnerabilidad como fortaleza. Admitir que no somos perfectos, que nos equivocamos, nos hace más humanos y más cercanos a los demás. Tercero, la complejidad de las relaciones humanas. Las interacciones entre personas son intrincadas, y rara vez hay un único culpable o un único héroe. Hay matices, hay interpretaciones, hay un baile constante de acciones y reacciones. La frase "me equivoqué con Khan. Pude haber fallado" es un recordatorio de que todos estamos en constante aprendizaje. Que las decisiones que tomamos hoy pueden ser cuestionadas mañana, y eso está bien. Lo importante es la intención detrás de nuestras acciones y nuestra disposición a crecer a partir de ellas. No se trata de vivir en el pasado, sino de usar las lecciones del pasado para construir un futuro mejor. En definitiva, lo que Demet ha compartido es una pequeña ventana a su mundo interior, a sus reflexiones. Y esa ventana, aunque parezca pequeña, nos permite ver aspectos universales de la experiencia humana: la duda, el arrepentimiento, la esperanza de haber hecho lo correcto y la sabiduría para reconocer cuando no es así. Es un recordatorio de que todos cometemos errores, y que lo importante es cómo nos enfrentamos a ellos. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desgranado esa frase tan potente de Demet: "me equivoqué con Khan. Pude haber fallado". Hemos explorado las posibles interpretaciones, las razones detrás de estas palabras y, sobre todo, lo que podemos aprender de ellas.
Lo que queda claro es que la honestidad, la vulnerabilidad y la capacidad de reflexión son pilares fundamentales en cualquier relación y en nuestro propio crecimiento personal. Es un recordatorio de que todos, por muy exitosos o admirados que seamos, somos humanos y estamos sujetos a las mismas experiencias de duda y autoanálisis. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado interesante, que les haya dado mucho en qué pensar. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este espacio conmigo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sugiere esta frase? ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Cómo creen que Demet y Cam podrían manejar esto? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y charlar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, que profundiza, que analiza y que nos hace reflexionar, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con cualquiera que creen que pueda encontrarle valor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta comunidad, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.